Buenas tardes, en el video de hoy vamos a hablar sobre los principios básicos de la economía. Primero que todo, para poder hablar de estos principios básicos, vamos a ver como una breve descripción de qué es la economía como tal. La economía es un sistema que nos sirve para coordinar las actividades productivas en nuestra sociedad. Esta estudia la producción, distribución y el consumo de los bienes y servicios. También que hay dos tipos de economías, la economía de mercado y la economía dirigida. Esta última trata de sobre cómo un ente establecido se encarga de mover toda la economía como tal. Un ejemplo es la Unión Soviética en su momento, que digamos el gobierno se encargaba de realizar todo, se encargaba de dirigir, digamos así, como todo el mercado, ¿cierto? Eh, Nosotros vamos a hablar sobre la economía de mercado, que es en la cual se basan estos 12 principios. Esta economía trata de cómo nosotros como individuos, al, al tomar decisiones y elecciones, afectamos a los demás, ya sea bien o o para mal. Como el conjunto, digamos así, de personas al tomar una decisión hace que mueva todo el mercado. Entonces, estos principios son 12 y se dividen en tres clases: los principios básicos sobre elección individual, los principios básicos cómo interactúan esas decisiones individuales y los principios básicos sobre interacciones en el conjunto de la economía. Los principios básicos sobre la elección individual tienen cuatro principios, y el primero es: los individuos tienen que hacer elecciones porque los recursos son escasos. Primero que todo, para entender cómo este principio, debemos de saber que un recurso es algo que nos permite tener otro algo, por decirlo así, por ejemplo el tiempo. Este principio trata o consiste en que los recursos son escasos y que debido a esto las personas tienen que tomar decisiones o deben de elegir según la escasez de estos. Un ejemplo de esto es: una empresa tiene como una vacante, pero tiene solo dos opciones para ocuparla, ya que esa vacante requiere cierto perfil y no todas las personas cumplen con ese perfil. Entonces ahí es donde se produce como la escasez y tienen que elegir sobre las dos opciones que hay. Luego tenemos el principio del verdadero coste de algo, es su coste de oportunidad. Y este principio trata de lo que estamos dispuestos a renunciar para obtener algo. Es decir, de elecciones que nosotros hacemos renunciando a determinada cosa o cosas. Por ejemplo, yo quiero cierto carro nuevo, pero también quiero irme de vacaciones, pero solo tengo dinero para una de las dos cosas. Entonces, al elegir una, estoy prescindiéndome de la otra, estoy renunciando a ella. Entonces, básicamente, este principio habla sobre eso. El tercer principio, perdón, es cuánto es una decisión en el margen. Este principio habla de las decisiones que nosotros como seres humanos tomamos según lo que nosotros deseamos más para nosotros. Pues es decir, según lo que se quiera lograr o alcanzar, nosotros nos vamos a esforzar o a enfocar más en esta. Aquí es, digamos, donde entra esa palabra como cuánto, ya que ese cuánto, digámoslo así, es la referencia al tiempo que nosotros vamos a enfocarnos para, digámoslo así, alcanzar lo que queremos. El cuarto principio es: la gente normalmente responde a los incentivos aprovechando las oportunidades para mejorar. Y ese incentivo nos habla de cómo las personas respondemos a los incentivos que se nos presenta o que se nos ofrece, ya que pues a través de esto es más fácil que nosotros interactuemos para sacarle su mayor provecho. Es decir, alguna promoción, entonces nosotros vamos a intentar eh, aprovechar al máximo eso para poder, digamos así, poder tener esos descuentos que de pronto nos generen. Bueno, saca los principios básicos sobre la elección individual. Vamos a hablar ya sobre los principios básicos de cómo interactúan esas decisiones individuales.
El principio de esta división es el intercambio comercio generan ganancias. Y este principio trata de cómo las personas al especializarse en ciertas tareas se pueden obtener mejores ganancias o mejor producción, debido a que así nosotros alcanzamos con mayor conocimiento sobre el campo, trabajo, estudio. Pero eso también, digamos, no nos hace autosuficiente. ¿Qué me refiero con esto? Que yo me estoy especializando en algo, pero otras personas se especializan en otro algo. Cuando yo quiera ese otro algo, como yo no tengo el conocimiento, yo debo de ir a esa otra persona que sí lo tiene. Entonces, básicamente es esto. El sexto principio es el hecho de que los individuos responden a los incentivos, hace que los mercados tiendan al equilibrio. Y básicamente, pues este principio habla de que nosotros aprovechamos las oportunidades de tener una mejoría, pero que al momento de sacarle su mayor provecho, que ya no podamos explotar como más eh, esto volver, digamos, a estabilizar el mercado. Entonces, básicamente es como eso. El siguiente principio es: para alcanzar los objetivos de la sociedad, los recursos tienen que utilizarse de la manera más eficiente posible. Este principio trata de cómo los recursos se deben de utilizar eficientemente para no afectar a las personas. Digámoslo así, gestionándolos de la manera más eficiente va a provocar darles las mismas oportunidades a todos o a su mayoría, eh, exprimiendo, digámoslo así, estos recursos al máximo de la mejor manera, digámoslo así, ¿cierto? Pero eso en ocasiones también entra en conflicto con la equidad. ¿Por qué? Porque la equidad habla, digamos, en el que habla o se refiere a que, digámoslo así, como que todos tengamos oportunidad, pero en muchas ocasiones al ser equitativos no se le puede sacar, digámoslo así, la eficiencia máxima a la economía. El siguiente principio es el puesto que los individuos generalmente aprovechan las ganancias del intercambio, los mercados tienden a generar a la eficiencia. Este principio nos habla sobre cómo los mercados generan su eficiencia debido a cada individuo o persona. Esta aprovecha, digamos así, todas las oportunidades de mercado que se les ofrezca, que se le generen. Un ejemplo, por ejemplo, es un médico que está examinando sus pacientes y no produciendo películas, ya que sus recursos, en este caso vendría a ser el conocimiento en medicina, lo está aprovechando para examinar a pacientes, ya que esto le puede generar como un mayor ingreso que estar, digámoslo así, produciendo películas que de pronto no tiene los mismos conocimientos o no sabe nada sobre el tema. El último principio de estos principios básicos, cómo interactúan en las decisiones individuales, es: cuando los mercados no consiguen la eficiencia, la intervención del gobierno puede mejorar el bienestar de la sociedad. Este nos habla básicamente de cómo el gobierno, cuando un mercado no está funcionando, se interviene en él con políticas públicas o leyes que pueda hacer que mejore y se estabilice. Eso sí, siempre y cuando pues estas leyes o las acciones que realizan estén bien dirigidas. Bueno, entramos a los últimos principios, que vienen siendo los principios básicos sobre la interacción en el conjunto de la economía, cuáles son tres. El primero de estos es el gasto. El gasto de una persona es el ingreso de otra persona. Básicamente, pues nos habla de cómo las decisiones que nosotros tomamos de gastar nuestro dinero afectan un grupo de personas. ¿Por qué? Pues te pongo, por ejemplo, un ejemplo. Si todos decidiéramos comprar, por ejemplo, carros para transportarnos en carros nada más, vamos a afectar favoreciendo el mercado automotriz, pero a su vez vamos a afectar el transporte público.
Entonces todas estas decisiones generan una cadena que pueden afectar a todos sin pensarlo. Porque digámoslo, al afectar, no solo estaríamos afectando el transporte público, pues sería, digámoslo así, digámoslo por donde empezaría, pero entonces todas las personas que trabajan y dependen de ello, las familias, por eso me refiero a que es como una cadena. Segundo principio es el gasto total algunas veces no coincide con la capacidad productiva de la economía. Este principio trata de las diferentes variables que pueden hacer que un mercado provoque recesiones o hundimientos. Un ejemplo, como por ejemplo, lo que queremos no siempre es lo que la economía es capaz de producir, las reducciones de gastos y que el gasto total sea muy elevado. Esto pasa cuando la cantidad de bienes y servicios que las personas quieren superan la oferta, es decir, digámoslo así, la inflación. El último principio es las políticas públicas pueden modificar el gasto. Y este principio nos habla de cómo los gobiernos a través de sus recaudos de impuestos y el control monetario pueden distribuir el dinero que generan con estos o moverlo como herramientas entre los diferentes mercados como para evitar que haya inflaciones o recesiones. Obviamente pues esto en muchas ocasiones no se logra, pero sí puede ayudar a disminuir el impacto. Básicamente pues estos son como los 12 principios. Eh, la conclusión pues que llego con esto y lo que aprendí en este tema es que básicamente la economía somos todos y una decisión que yo tome puede afectar a otra persona, una decisión que tome otra persona me puede afectar a mí, que al digámoslo así puede afectarlo a uno de buena manera o de mala manera, pero que también digámoslo hay actividades o actividades que hagan que estas puedan ser mejores o sean, digámoslo así, malas. Entonces, básicamente, pues eso es como lo que me dio, pues como la enseñanza de, al estudiar como todos esos principios. Eh, la verdad, pues me atrapó pues como mucho este tema, porque pues ya digámoslo así, ya uno crea conceptos y aprende cómo se mueve más o menos como la economía en el sentido de que todos somos importantes y que no hay nadie que sea imprescindible. O sea, todos somos parte de ella de alguna manera. Muchas gracias.